Zoom tiene estos problemas. No se oye, Richie, Estamos teniendo un problemita acá. Ahora sí. porque Ahora usted sí dice estamos. Estamos, ya ahora sí. que estamos. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tuvimos un pequeño inconveniente, ¿verdad? La tecnología y o sea, cómo se mete a veces siempre. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Castro. Estamos acá desde el Instituto el CEMEDE, ¿verdad? En donde el programa CEMEDE específicamente busca estos espacios para fortalecer, para establecer alianzas con la sociedad, para fortalecer a la sociedad y bueno, buscar el medio, cómo gestionar, ¿verdad? De manera específica esto, ¿verdad? De buscar una reactivación económica que se necesita, ¿verdad? Entonces, acá nos está acompañando la máster Marcela Vargas. Un gusto, Marce. Ya son años de conocernos y bueno, ahora estuvimos compartiendo un poco detrás de cámaras, ¿verdad? Detrás del en vivo, de cómo es que estos proyectos INDER funcionan, ¿verdad? Pero Marce, específicamente, ¿quién es Marcela Vargas en CEMEDE y en la Universidad Nacional? Si nos puedes dar una breve explicación de de qué haces acá en la institución. Hola Ricardo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que sacaron un ratito y nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, darle las gracias por dejarnos aportar un granito de ilusión en medio de esta crisis, una ilusión a los emprendedores, a las comunidades, indicándoles que sí se puede reactivar la economía y la producción. Tenemos que luchar por una reactivación regional, tenemos que unirnos y para eso estoy aquí el día de hoy, para contarles un poco mi experiencia en los proyectos que he tenido presentándole al INDER. Bueno, yo soy Marcela Vargas Ibaja. Desde el 2014 trabajo en la sede regional Chorotega, trabajo en el campus Nicoya como académica y también trabajo en CEMEDE. En CEMEDE he participado en varios proyectos de extensión en las comunidades, he trabajado en Cerro Negro, he trabajado en Rosario Claro. también específicamente. Ujú. Luego doy clases en la carrera de administración, he dado diferentes cursos, actualmente imparto cursos, participo en CEMEDE, coordino la carrera de administración, también coordino la parte de matrícula diferenciada de Matambú y tratando de aportar siempre un granito de arena para que todos en la U estemos lo mejor posible y extender ese bienestar a las comunidades y al resto de las personas que interactúan con nosotros siempre. Muchas gracias. Bueno, Marce, un gusto, de verdad, un gusto. Específicamente estamos acá compartiendo con el resto de la comunidad, divulgando esos espacios si son necesarios, ¿verdad? Para establecer alianzas. Hemos establecido alianzas, el CEMED específicamente ha establecido alianzas con el INDER en este caso, ¿verdad? ¿Para qué? Para fortalecer los proyectos y para fortalecer las comunidades. Y Marce, bueno, vamos entrando un poco en tema. Eh, ¿Qué es lo que realmente usted como académica y como funcionaria acá de CEMEDE ha dicho? ¿Cuál es el reto principal para formular un proyecto de extensión, para formular un proyecto, en el caso para formular un proyecto en el INDER, ¿verdad? Para ver cómo es el desarrollo, ¿verdad? Y bueno, hoy tuvimos una visitación acá, incluso del Instituto de Desarrollo Rural, y también tuvimos la participación del alcalde nuevo, ¿verdad? De don Carlos Armando, donde específicamente vincula también ese desarrollo y vincula esa reactivación económica, y esa es como la línea en la cual Guanacaste se está guiando, se está segmentando, y vemos cómo es que esto se vuelve cada vez más recurrente, ¿verdad? Más recurrente en cada una de las alianzas, en cada una de las instituciones. Entonces, Marce, ¿qué nos puedes decir en este momento?
Bueno, en este momento, sobre todo con la situación a nivel internacional que estamos viviendo, el reto es dar ese acompañamiento a las comunidades, ese fortalecimiento de capacidades para que las comunidades puedan salir adelante y puedan realmente tener este volver a producir, volver a vender, volver a comercializar Claro. y tratar de no solo hacerlo como lo hacíamos antes de la pandemia, sino inclusive mejor, Ujú. integrando más aspectos que antes no teníamos en cuenta, como la parte, por ejemplo, de la comercialización virtual y todo esto que antes uno producía, vendía, pero no tomaba en cuenta pequeños detalles, ¿verdad? Entonces yo creo que el reto que tenemos ahora en las comunidades es esa. ¿Cómo vamos a dar ese acompañamiento, ese fortalecimiento y esa seguridad a la gente para que se sientan acompañados y digan, sí, yo realmente puedo emprender este tipo de Ujú. negocios, voy a ir al INDER con mi necesidad totalmente Ujú. identificada, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que necesito, para dónde voy, ¿verdad? Hablábamos detrás de cámaras que una de las principales cosas y uno de los principales retos que se necesitan para presentar al INDER, para formular al INDER, es realmente tener una idea que sea coherente y que tenga pues un fruto, ¿verdad? Que sabemos que un proyecto, y lo vimos en clases, ¿verdad? Que específicamente, cómo es que se formula un proyecto, ¿verdad? Y cuál es la idea de negocio, ¿verdad? Aquí, bueno, está conectada mucha gente, ¿verdad? Nos está viendo bastantes personas, ¿verdad? Y nos dicen, ok, ¿cuál es específicamente, cuál es la idea de negocio? ¿Cómo es que realmente llegamos al INDER y decir, no es solamente llegar al INDER y busca un financiamiento, ¿verdad? Porque muchas veces se llega Ok. así con ese específico. Entonces, Ujú. para que nos puedas entrar un poco en ese tema. Claro. Claro, ahí es muy importante ver qué es la necesidad que tenemos. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tierra para producir, necesitamos insumos, necesitamos materia prima, necesitamos tecnología, necesitamos equipo. ¿Qué es lo que necesitamos? El INDER tiene diferentes formularios, ¿verdad? Para financiamiento. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es lo que necesitamos. Claro. Si usted me dice, Marce, yo lo que necesito es aumentar la cantidad de naranja, de producción de lo que yo tengo. Y para eso yo lo que necesito es comprar otra finca para poder sembrar más. O no, yo tengo una finca grandísima, pero no tengo la plata para poder sembrar toda la finca como yo la quiero sembrar. O Ujú. no tengo la maquinaria, por ejemplo, para hacer el jugo, diversificar mi producción, no solo vender la naranja entera, sino sacar jugo y vender jugo. No tengo la máquina para hacer el jugo o Ujú. no tengo la capacidad para la comercialización. Entonces, todo esto son diferentes necesidades que puede generar una sola actividad productiva. Ujú. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué necesito. Y en base a eso vamos a formular con el INDER qué es lo que vamos a hacer. Sabemos que el INDER está abierto, ¿verdad? Para este tipo de proyectos, para este tipo de ayudas sociales, para esta ayuda de comunidad, a las comunidades específicamente. Pero, ¿cuáles son los requisitos que usted puede decirle a los que nos están viendo? ¿Cuáles son los requisitos que se dicen, ok, o que se hacen ver en el formulario de INDER? ¿Verdad? Sabemos que el formulario INDER consta de una serie de requisitos que no son sencillos, algunos de resolver, pero que determina el rumbo, determina la presencia también, determina el rumbo de cómo es que un proyecto pueda llegar a concretarse en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay un estudio de mercado, un estudio legal, un estudio financiero, pero ¿cuáles son las pautas a seguir, ¿verdad? Que tiene el INDER en este caso. Bueno, las pautas a seguir de acuerdo a la necesidad que se tenga son muy diferentes porque depende de lo que yo necesite y hasta dónde esté orientado mi proyecto, va a ser la pauta a seguir. Ahí lo importante es llegar al INDER, indicar la necesidad que se tiene y los asesores del INDER le van a decir qué tipo de formulario y qué tipo de proyecto
es en el que estamos, ¿verdad? Porque no es el mismo formulario el que yo uso para la compra de un terreno que para la compra de equipo y maquinaria, por ejemplo. Entonces los requisitos varían, los formularios varían, ahí ya sería que la persona con su necesidad hable directamente con los asesores del INDER. Desde mi experiencia, por ejemplo, en el de la compra de terreno, que es en el que yo he participado, es muy extenso el formulario, se necesita gente de diferentes expertices porque hay que hacer un estudio financiero, un estudio de mercado, hay que desarrollar toda una estructura, la parte ambiental, la parte legal, es un estudio que no se hace de la noche a la mañana, necesita tiempo, tiene costos además, porque son varios estudios los que hay que incorporar en este formulario y no es el mismo, por ejemplo, que yo, el formulario que yo puedo llenar como Marcela Vargas para decir que yo hago queso y que ahora además quiero comprar maquinaria para diversificar mi producción y hacer queso y natilla. ¿Por qué? Porque no me van a pedir tantísimos estudios ni tantísimas cosas para una compra de maquinaria. Sí me van a pedir mis necesidades específicas, qué cuento en este momento, qué hago, a qué lugar vendo, por ejemplo, si ya tengo un mercado establecido, ¿verdad? Son formularios totalmente distintos. Entonces, como te digo, todo va de acuerdo a la necesidad que la persona tenga, la comunidad tenga. Si soy una persona que no estoy perteneciendo a ninguna asociación, si soy más bien un representante de una asociación, también los formularios son distintos, ¿verdad? Una persona física o una persona jurídica son figuras totalmente distintas. Claro, claro, sabemos que la parte administrativa siempre lleva una gestión increíble, ¿verdad? Entonces, sabemos que también hay áreas en las cuales específicamente, ¿verdad? Se necesitan, ok, este es el formulario, este principalmente, este es el otro formulario en el cual se puede optar el financiamiento, o bueno, específicamente el objetivo. Entonces, podemos decir y podemos concluir que el objetivo principal para formular un proyecto del INDER es tener una idea concreta, ¿verdad? Tener una idea concreta que pueda decir, ok, el INDER ocupa que se vea reflejada esa idea en su proyecto, ¿verdad? Entonces, sabemos que tienes que tener un objetivo clave, un objetivo general, un objetivos específicos, tienes que tener un estudio de mercado que pueda decir, ok, esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que me va a permitir a mí generar recursos, ¿verdad? Reactivar la economía. Entonces, le hablamos a los emprendedores, ¿verdad? Si tienen alguna consulta con respecto a esto, lo pueden dejar acá en el chat específicamente. Y hay varias consultas que ya están abriéndose. Y bueno, vamos a dejar el espacio para las consultas, un espacio, un toquecito, porque queremos, eh, pues, específicamente que nos cuente, Marce, cuál ha sido su experiencia en el caso de cuántos años le ha permitido formularse un proyecto para Linder, qué cosas ha hecho usted, ¿verdad? En cuanto en CEMEDE, ¿verdad? Y qué proyectos, o sea, cuál es el fin de esos proyectos. Ok, yo primero empecé trabajando con proyectos Funder, donde iniciamos proyectos en la comunidad de Rosario. El primero era manejo y establecimiento de fincas integrales. Luego se dio un segundo proyecto Funder por medio de la Universidad de ICEMEDE, donde trabajamos lo que era fortalecimiento de capacidades administrativas y acompañamientos, ¿verdad? Para mejorar la comercialización de la leche. Como resultado de estos dos proyectos, hoy en día en Rosario hay un manejo de fincas, se estableció un centro de acopio de leche, porque muy bien, ya establecimos que las vacas pueden comer todo el año, ya no nos afecta la sequía, ya tenemos los terrenos, las fincas preparadas, se ensila, se siembra pasto mejorado, aseguramos que la vaca come y produce leche todo el año. Entonces, ahora que estamos produciendo, vendamos esa leche, comercialicemos, se hizo un centro de acopio, se capacitó, perdón, a los ganaderos de la Asociación de Rosario para que ellos mismos sean los que manejan este centro de acopio. Se les dieron capacitaciones de costos, de toda la parte administrativa, realizamos un plan de negocios. En eso es muy importante contarles que se hizo con ayuda de los estudiantes de la U,
De mi parte, yo lo que hice fue integrar varios cursos en los que yo era profesora, llevé mi experiencia de extensión en proyectos a la clase e integré también a los estudiantes. Varios estudiantes realizaron práctica profesional supervisada, realizaron su tesis de maestría, por ejemplo, la desarrollaron en los proyectos. También hicieron trabajos finales de investigación de los diferentes cursos ligados a estos proyectos. Todos los estudiantes iban a la comunidad, interactuaban con la comunidad, se involucraban en los talleres, en las capacitaciones. Entonces era una experiencia muy enriquecedora porque no era solo yo, sino éramos todos trabajando ahí. Además, Mar- sí, Sigue, eh, tranquila. ok. Además, todo esto generó que la comunidad saliera adelante. Ahora ellos tenían un ingreso diario, ¿verdad? Se involucró Sigma. Actualmente Sigma está entrando 3 veces por semana a la comunidad para retirar la leche. Entonces vamos creciendo. Ok, entonces ahora ¿qué sigue? Ahora estamos haciendo una propuesta de compra de terreno al INDER porque ya tenemos la parte productiva abarcada, tenemos la parte comercialización, pero ahora queremos hacer ese crecimiento, queremos seguir adelante, queremos tener más ganado, queremos producir más leche, queremos aumentar nuestra producción. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos tierra para meter más ganado, para sembrar más pastos, para mejorar la producción hoy en día en Rosario de Nicoya, ¿verdad? Entonces, en base a todo este trabajo que se viene haciendo desde el 2014, porque no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un trabajo donde han habido muchas personas involucradas, muchas instituciones, hemos recibido, hemos hecho alianzas interinstitucionales, se ha visto involucrada la gente del ACT, que es el área de conservación Tempisque, porque ellos administran lo que es la laguna de Matarredonda, que es parte de la comunidad. Se nos ha integrado también los compañeros del MAC, de SENASA, del INDER. Ha sido un trabajo de muchos años para llegar a lograr la propuesta que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, podemos decir que entonces para formular un proyecto del INTER se necesita algo sólido o se necesita un tiempo previo para la formulación o simplemente se puede decir, ok, yo puedo llegar al INTER o puede llegar un emprendedor, cualquier emprendedor y decir, ok, necesito la formulación, necesito el financiamiento. ¿O qué nos puedes decir, Marce? O sea, ¿se necesita ese tiempo previo o se puede ya contar, ¿verdad? Con algo establecido, pero el INDER necesita eso, ¿verdad? Específicamente. Entonces, desde tu experiencia, desde tu expertise, ¿cómo es que realmente has funcionado esta institución como un financiamiento sólido, ¿verdad? En este caso. Entonces, sabemos que la formulación de proyectos no es algo sencillo, es algo que requiere su complejidad, es algo que requiere su tiempo, requiere su preparación previa. Pero, ¿qué nos puedes decir? Ok, necesitamos una previa formulación, necesitamos un previo establecimiento de algo, o simplemente cualquier emprendedor puede llegar y decir, ok, yo puedo llegar y formular un proyecto de Linder. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando, ¿verdad? Este en vivo, o sea, estamos siendo, o sea, partícipes de esta reactivación económica. Entonces, desde la U, desde CEMEDE, ¿verdad? El campo específico es de la academia, ¿verdad? Que la academia está vinculada directamente a la formulación. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pueden dar los lineamientos específicos para la formulación, ¿verdad? Entonces, Marce, ¿qué nos puedes decir en este momento con respecto a eso? Ok, no sé si recuerdan al inicio del programa, hablamos de que tenemos que tener muy claras las necesidades que tenemos. Entonces, enfocada a nuestra necesidad, así es como vamos a llegar a solicitar apoyo al INDER. Eh, Todos los formularios, de acuerdo a la necesidad, son distintos. Entonces, hay algunos que necesitan más tiempo o tienen más dificultad. No todos necesitan que un experto colabore a llenarlos o les dé un acompañamiento. Hay formularios más sencillos, más simples que puede llenar cualquier persona. Hay otros que sí son más complicados y requieren estudios técnicos. Todo depende de la necesidad que tenga el emprendedor, ¿verdad? Como yo les decía al inicio,
el INDER, en mi experiencia, en mi caso, ha tenido las puertas abiertas, es de llegar, buscar ayuda, pedir un asesoramiento. Realmente las personas que trabajan ahí hacen un equipo maravilloso de trabajo. A mí me han tenido mucha paciencia porque yo pregunto mucho, tengo muchas dudas, entonces yo ayudo a formulo y mando el documento para que ellos me lo revisen. También uno recibe correcciones, ¿verdad? No siempre las cosas van a estar perfectas, entonces hay que irse adecuando a lo que ellos solicitan. Que Marcela, que necesitamos que la personería jurídica esté al día, entonces ok, hay que empezar a ver todo eso, son detalles, ¿verdad? Son detalles de los que uno tiene que estar pendiente. Que hace falta explicar mejor tal cosa, porque muchas veces uno redacta un documento y como uno lo redactó y uno formuló la propuesta, para mí todo está clarísimo, pero cuando una persona de afuera llega y lo lee, tal vez no todo está tan claro. Entonces, para mí la ayuda está abierta para todos. Hay que llevar cosas aterrizables, medibles, ¿verdad? Posibles. Hay que pensar que si vamos a pedir la colaboración del INDER, no es que nos vamos a sentar y el INDER lo va a hacer todo. Las comunidades tenemos que poner de nuestra parte. También tenemos que pensar que no es que hoy vamos a pedir la ayuda y el próximo mes ahí está, porque requiere de trámites institucionales, requiere de tiempo, requiere de presupuestos, además, que con esta emergencia todos los presupuestos, yo creo que todas las instituciones, tanto públicas como privadas del país, se están reajustando y dando prioridades ante la emergencia que estamos viviendo. Entonces tampoco es que vamos a empezar hoy un proceso y vamos a decir que mañana tenemos la maquinaria o los insumos o el financiamiento o el terreno. No, es una cuestión de tiempo, de paciencia, porque como les digo, es cuestión de presupuesto y a lo mejor uno no entra en el presupuesto de este año, pero puña, puedo quedar haciendo fila para el año que sigue. No hay que perder la fe, hay que seguir pulseando, hay que lucharla. Eh, Tenemos que ver cómo tocamos puertas y cómo tenemos esas ayudas, porque las ayudas existen, pero tenemos que buscarlas y no esperar a que nos hagan todo. Tenemos que dar nosotros nuestro granito de arena y tenemos que empezar a hacer también. Es muy interesante porque, bueno, desde CME nosotros hemos estado estableciendo una plataforma y para todos los que nos siguen y nos preguntan, bueno, tenemos una plataforma en redes sociales que se llama Chorotega Emprende, en la cual pueden seguirnos y visitarnos también. Entonces, estamos estableciendo eso. ¿Y qué es lo principal en esto? A cuanto a la formulación de proyectos INDER, ¿verdad? Sabemos que requiere su tiempo, requiere su estructura organizativa a nivel interno, ¿verdad? Pero el INDER está abierto y bueno, hoy escuchando las palabras de acá de una funcionaria, ¿verdad? Hago énfasis a eso, ¿verdad? De que están las puertas abiertas, ¿para qué? Para que se formulen los proyectos, para que se establezca la reactivación económica que tanto se necesita, ¿verdad? El COVID-19 nos ha venido a dar una lección grande, ¿verdad? En cuanto a reactivar la economía a nivel también a nivel de plataformas digitales, como bien lo mencionaste. Y una de las principales cosas y retos que se necesitan en la región Chorotega es que se busque el hacer, ¿verdad? Se busque el querer hacer, ¿verdad? Es una de las principales cosas que se necesitan como emprendedores, como funcionarios, como cualquier persona, ¿verdad? Entonces se necesita específicamente eso, ¿verdad? El desarrollo en una propuesta a nivel turístico, una propuesta a nivel del sector comercial, una propuesta a nivel del sector primario también que la cual pueda fortalecer a la región. Sabemos que de ahí el turismo, ¿verdad? En este caso está en una breve pausa, ¿verdad? Pero sabemos que después se puede reactivar, ¿verdad? Entonces, buscar cómo reactivar poco a poco esa economía es lo que busca tanto el CEMEDE como el INDERI, como las instituciones y tanto la Universidad Nacional busca en este aspecto, ¿verdad? Entonces, estos espacios son abiertos para eso, son abiertos para desarrollar esas alianzas político-privadas, político-públicas, perdón, donde se establezcan, ¿verdad? Esa ayuda social. Yo creo que también esta pandemia tiene que dejarnos cosas muy positivas, no solo negativas, porque como emprendedores, como productores, tenemos que
que pensar en un futuro. Ok, si esta debilidad la encontramos en nuestro emprendedurismo, en nuestro emprendimiento, ante esta pandemia, entonces, ¿cómo mejoramos esa situación? Ahora, yo les decía algo, lo importante no es volver a reactivar la producción, es reactivarla y haciéndolo, enfrentando los nuevos retos que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces ahora, por ejemplo, eh, ¿cuál es nuestra mayor debilidad como productores, como emprendedores? La parte de comunicación, la parte de publicidad, de divulgación, de comercialización. Son cosas que son puntos débiles en nuestras comunidades. Entonces, si queremos mejorar la parte de promoción, de divulgación, entonces mejoremos el acceso a las tecnologías en las comunidades, mejoremos la cobertura, démosle el servicio de Internet a las comunidades, Claro. ¿verdad? Si tenemos debilidades en la parte de comercialización, entonces tenemos que ir hacia una comercialización virtual, dejar de poner todos los huevos en el mismo canasto. Y si yo estoy acostumbrada a venderle solo al vecino, tratar de ir más allá y ver cómo no solo le puedo vender al vecino, sino le puedo vender a alguien que esté un poquito más largo. Y cómo me organizo yo, qué herramientas tengo. Tengo correos de Costa Rica, lo puedo utilizar. Sí. ¿Cómo me puedo mover yo como emprendedor? Puedo utilizar herramientas como la que estamos utilizando ahora, el Facebook, el WhatsApp. Tengo muchas opciones, pero el reto que yo veo ahora como productora, como emprendedora, es reactivar mi proceso, mi producción, pero mejorando todas las debilidades que me mostró la pandemia, porque la Mm, pandemia me mostró qué es lo que tengo que mejorar. sí, Eso es lo es que yo pienso. claro, claro, porque específicamente, ¿verdad? Vemos que los emprendedores en este caso se ven así como una serie de dificultades en las cuales pueden optar, ¿verdad? Por ser un poco creativos, ¿verdad? Ser un poco disruptivos en esta parte y lograr una disrupción, un cambio específicamente en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, que la pandemia y el efecto post-pandemia pueda seguir, ¿verdad? Presentando esto, ¿verdad? Esta disrupción, este cambio para los emprendedores y lograr también, ¿verdad?, que su producto se comercialice de la mejor manera. Tenemos comentarios acá en presentes en redes y dice específicamente, voy a hablar de don Sergio González Peralta, dice, soy del Cantón de Carrillo, en mi caso, ¿cuál es la oficina del INDER que tendría que visitar? Esa es una pregunta, si quieres la puedes contestar, Marce. Bueno, yo ahorita lo que le recomendaría es que vaya a las oficinas del INDER de Santa Cruz, ¿verdad? Ok, claro, específicamente. Bueno, dice por otra parte José Alvarado Espinosa. Dice así. Si se desea realizar una propuesta de desarrollo comunitario, por ejemplo, un proyecto de articulación de pequeñas empresas turísticas rurales que quieren unirse para mejorar la condición económica de la zona, ¿cómo se procede a presentar esta iniciativa? Te la repito Lo de que quieren nuevo. hacer es ajá, porfa. Dice, si se desea realizar una propuesta de desarrollo comunitario, dice así, por ejemplo, un proyecto de articulación de pequeñas empresas turísticas rurales que quieren unirse para mejorar la condición económica de la zona. ¿Cómo se procede a presentar la iniciativa? Ok, yo ahí les diría que sean más específicos en cuanto a su necesidad, porque en el desarrollo ellos lo que quieren es desarrollar un tipo de red turística, pero entonces, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan infraestructura, necesitan un terreno, necesitan insumos para la creación de la red, ya la crearon, está funcionando, necesitan insumos para lo que es la divulgación de la red en sí. Entonces, depende de la necesidad en este desarrollo de esa articulación de empresas turísticas que quieren hacer, es el enfoque que le deberían de dar. Ok, está bien, muy bien. Entonces, concluimos que entonces específicamente para lograr una formulación hay que establecer un previo, ¿verdad? Un previo, claro, para poder decir, ok, voy a presentar esto al INDER, voy a presentarlo de la mejor manera. Tengo que establecer un objetivo clave, ¿verdad? Para establecer esas alianzas
porque dicen de pequeñas empresas turísticas rurales que quieren unirse para mejorar la condición económica de la zona, ¿verdad? Entonces, Claro, no, sabemos... la idea está súper buena porque es una red turística, Ujú, sobre todo ahora en este tiempo de reactivación, conforme el ministro y el gobierno nos vaya dando los permisos para volver a la parte turística, es muy importante la creación de esta red y la reactivación. Pero ahí lo que tienen que tener claro es ese objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretenden ustedes con la creación de esta red? Porque eso les digo, así depende el financiamiento del cual ustedes van a accesar, ¿verdad? Quieren comprar un terreno, quieren insumos, o ustedes me dicen, vea, necesitamos tanta plata porque vamos a hacer divulgación, vamos a hacer campañas, vamos a hacer propuestas a nivel turístico, o sea, que tienen que enfocarse mucho en la necesidad, que quede claro esa parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente necesitan ujú, del INDER? ujú. Sabemos Porque esa es como la base de su propuesta, ¿verdad? claro, sabemos que muchos emprendedores ahorita, ¿verdad? Tienen esa gran incógnita, esa gran pregunta, ¿verdad? De qué hacer, cómo hacerlo, cómo llegar a lograr esa participación, cómo llegar a lograr ese descubrimiento, ¿verdad? Entonces sabemos que muchas empresas y de los que nos están viendo, ¿verdad? Pueden decir, el INDER funciona como un ente financiero, ¿verdad? Como un ente de financiamiento, sí, pero también el INDER pide que específicamente tengan una coherencia también en cuanto a la propuesta de desarrollo, ¿verdad? Sabemos que tenga que tener algo aterrizado, como dijiste, es algo que realmente se pueda realizar en un determinado tiempo y que también Bueno, pueda autosustentarse también, ¿verdad? Claramente. bueno, yo no soy funcionaria del INDER, pero sé que ellos tienen diferentes líneas de crédito, ¿verdad? Pero sí es importante, ya sea una propuesta de crédito, ya sea una propuesta de fomento, de desarrollo, de cualquiera de las diferentes líneas que ellos tienen, ¿verdad? De seguridad alimentaria, si soy una persona física o si pertenezco a la parte jurídica como una asociación, es muy importante que yo aterrice qué es lo que quiero para así cuando yo llego al INDER, donde los asesores que tiene el INDER a la disposición, sea más sencillo el proceso, ¿verdad? Hay que romper como ese temor que muchas veces llevamos, ¿verdad? Ir seguros, ir confiados y teniendo muy claro que aterrizado totalmente la idea de qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces, bueno, para todos los que nos escuchan, nos ven, ¿verdad? Si quieren compartir este stream, ¿verdad? Si les ha gustado esta transmisión, ojalá que la pueda transmitir, digo, compartir, ¿verdad? Y divulgar en redes sociales, ¿verdad? La idea presente en este espacio es para fortalecer esa alianza político-privada, político-pública, sigo diciendo, perdón, disculpen, esa alianza específica con las organizaciones y con los emprendimientos locales, ¿verdad? Tanto en Nicoya, tanto en Liberia, tanto en Santa Cruz. El INDER está abierto, ¿verdad? Y tanto aquí también la institución como SEMEDE está abierta con el propósito de fortalecer los emprendimientos, ¿verdad? Con el propósito de fortalecer esas alianzas, con el propósito de fortalecer esa estructura y reactivar la economía, ¿verdad? Sabemos que la temporada de COVID-19 nos ha jugado una mala pasada, pero podemos salir adelante, podemos reestructurar la economía, podemos establecer un nuevo reto y podemos ser partícipes de esa nueva realidad que nos está gobernando en este momento. Marce, qué gusto, de verdad, qué gusto. Yo quisiera como decirte que específicamente la siguiente pregunta es ¿cuáles son las aristas o los puntos que solicita el INDER, ya viendo más a profundidad en cuanto a la formulación? Y desde tu experiencia, ¿cuáles han sido esos puntos específicos que pidió el INDER en su formulación, ¿verdad? Porque sabemos que esto no es algo que viene de la noche a la mañana, sino que es algo que requiere su tiempo. Claro, bueno, en el caso, en el proyecto que yo presenté al INDER con la Asociación de Pequeños Ganaderos de la Laguna de Matarredonda, voy a contarles un poco qué era lo que nos pedían, ¿verdad? Primero se pide un resumen ejecutivo
que ahí uno habla de que cuál es el nombre del proyecto, dónde está ubicado, características de la comunidad, cuál es la actividad que yo hago, cómo voy a ejecutar el proyecto, la necesidad que yo les venía hablando, ahí se dice, ¿verdad? Los participantes en el proyecto, si van a haber más instituciones involucradas, la relación que tiene mi proyecto con el plan de desarrollo rural territorial, ¿verdad? Tenemos que tener presente, si estamos activando la economía a nivel regional, tenemos que tener presente el plan de desarrollo rural territorial, ¿verdad? Y los diferentes planes que tenemos. ¿Qué viabilidad hay de la propuesta, ¿verdad? Si es posible o no es posible. También antecedentes, si ya se ha hecho algún intento o no se ha hecho nunca, la justificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me mueve a realizar este proyecto? ¿Cuál es la importancia que tiene? Tiene que tener objetivos, tanto general como específico. Hay que dar una descripción general del proyecto, qué es la necesidad que voy a cubrir, qué es lo que quiero hacer, cuál es la población que se va a beneficiar con este proyecto, tanto indirecta como directamente. Si esta propuesta, por ejemplo, va a generar empleos, cuántos empleos va a generar, de qué tipo, por ejemplo, ¿verdad? Cuántas mujeres, cuántos hombres, si se va a generar empleos calificados o no calificados. Luego entramos a toda la parte de los diferentes estudios que se solicitan. Solicitamos el estudio de la gestión administrativa y organizativa del proyecto, donde se ve toda la parte de la organización ejecutora, quién va a administrar el proyecto. Tenemos el estudio técnico también, que me habla de la localización del proyecto, dónde va a estar, cómo es la comunidad, todo lo que me puedan decir de dónde está localizado el proyecto. Luego también las inversiones requeridas que requiere el proyecto, si son terrenos, edificaciones, si es equipo, si es maquinaria, si es equipo de oficina, equipo de transporte, las patentes, permisos, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en la parte legal tenemos que estar al día en todo, ¿verdad? Si tenemos una cédula jurídica, que la cédula jurídica esté al día, si necesito algún permiso, que todos los permisos estén vigentes también. Tengo el análisis técnico de mi producción, ¿verdad? Que ya todo esto es en cuanto a insumos, en cuanto a materias primas, en cuanto a costos de producción, todo mi proceso productivo, tenerlo claro, tenerlo definido en cuanto a tiempos, en cuanto a costos, en cuanto a materiales, todo lo que necesito. Luego está toda la parte de si necesito construir algo, cuáles son las indicaciones de esta obra que tengo que construir, por ejemplo, cuál es un calendario de actividades dentro del proyecto, ¿verdad? Hay que hacer un estudio de mercado también, a cuáles mercados se vincula, a quién le voy a vender, ya le estoy vendiendo a alguien, la ubicación geográfica de mi mercado, cómo entrego el producto, es muy importante, cómo lo movilizo, la parte de quiénes son mis clientes ahorita y si tengo ya estudiado quiénes pueden ser mis clientes a futuro, ¿verdad? Tengo alguna carta de intención o ya algún contrato establecido con alguna empresa, alguna institución privada, un estudio de cómo se comporta la oferta también, ¿verdad? Cómo se comporta mi competencia, si tengo competencia, dónde está localizada, cuáles productos ofrecen, qué precios tienen, qué tecnología utiliza, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, en qué soy diferente. También hay que alistar la parte de análisis de demanda, ¿verdad? Hay que analizar mi mercado meta, la parte histórica de precios del producto que vendo, qué factores me ayudan a determinar el producto que yo estoy vendiendo, toda la parte de comercialización y producción, cómo comercializo yo mi producto, los canales de comercialización que existen, la parte de promoción y publicidad, cómo lo manejo, cómo lo voy a dar a conocer, luego la viabilidad del mercado, si es viable,
también tenemos que tener un estudio de todos los requisitos y permisos legales que vaya a tener mi negocio, ¿verdad? Lo que la legislación en este país diga, ¿verdad? Toda la parte de viabilidad legal, o sea, que todo esté en orden. También tenemos que ver la parte de desarrollo ambiental, ¿verdad? Los estudios de Setena, el de 1, el de 2, toda la parte de estudio de impacto ambiental que se necesita de acuerdo al tamaño del proyecto. Así necesitamos toda la parte ambiental. También hay que hacer un estudio económico financiero, ¿verdad? Donde yo haga el análisis económico proyectado de lo que yo voy a tener en mi actividad a los próximos 10 años. Entonces necesito ver los recursos de capital, necesito también ver qué va a aportar, qué voy a aportar, digamos, si soy una asociación, qué va a aportar la asociación al proyecto. No solo el INDER va a aportar, sino yo qué voy a poner, ¿verdad? Si hay otras fuentes de financiamiento, ¿cuáles son? Se elabora un flujo de efectivo para ver el BAN, el TIR, todas estas cosas. Por eso les digo que son cosas que necesitan muchas veces de expertise porque hay gente que no maneja los temas, entonces necesita un acompañamiento en cuanto a esto, ¿verdad? También hay que hacer un plan de presupuesto, ¿verdad? Un cuadro del flujo, como les digo, son proyectados a los próximos 10 años. ¿Y qué más les cuento? ¿No? El estudio de viabilidad financiera que dé una conclusión si el proyecto es viable o no, ¿verdad? Eso es lo que nosotros desarrollamos para la propuesta de Rosario. Eso fue lo que nosotros trabajamos. Específicamente, ¿verdad? Sabemos que todos estos puntos que Marcela tocó son puntos que son claves para cualquier desarrollo, para cualquier emprendimiento que logre tener un éxito, ¿verdad? En su constante, ¿verdad? En su tema, ¿verdad? Es importante saber y desarrollar esto con el propósito de que, el INDER pueda decir, esta propuesta tiene una ayuda, esta propuesta también tiene un establecimiento, tiene algo previo, ¿verdad? Entonces, es algo que también está presente, ¿verdad? Don Ricardo nos pregunta, don Ricardo González dice, buenas tardes, se mencionó que existen diferentes formularios según el proyecto, el proceso productivo o el proyecto productivo que se presenta. Estoy revisando la página del INDER y no se visualizan dichos formularios, o al menos no los encuentro. Dice, luego, ¿el proyecto puede ser presentado como proyecto individual? Esa es una de las preguntas que nos dicen en vivo en este momento, don Ricardo González. No sé si le Bueno, contestas por ahí, ajá. sí, en la página del INDER voy a meterme en estos momentos desde mi celular para hacerle la consulta a don Ricardo, para ver. En el INDER, bueno, la página yo sí los había visto, ahorita no sé decirles bien en dónde, pero en el tipo de proyectos tienen que aparecer. Acceso a la información, vamos a ver. Bueno, ahorita no lo encontré tan fácil como pensaba que lo iba a encontrar, pero los diferentes proyectos que tienen, que les estaba contando, de seguridad alimentaria, de desarrollo y todo esto, sí, yo anteriormente los había visto en la página. Ahorita desconozco si estarán o no. ¿Y cuál era la otra pregunta, Ricardo? Dice, luego, el proyecto puede ser presentado como proyecto individual, dice. Claro, el proyecto depende de la necesidad y la magnitud del proyecto. Lo puede presentar una persona o ya sea una persona jurídica, ¿verdad? Pero depende de la magnitud del proyecto, así se adaptará a los requisitos de los diferentes formularios. Pero Sí, una persona yo física o como, una persona jurídica. Ujú. exacto, yo como persona física puedo presentar un proyecto perfectamente. Ah, ok. Está bien, bueno, don Ricardo, esta es la, la consulta, ¿verdad? La respuesta a la consulta. Si tiene alguna consulta, ¿verdad? También estamos anuentes a abrir el espacio para
las preguntas, todas las cuestiones que tengan alguna consulta, alguna duda. Doña Marcela y mi persona estamos anuentes para eso, específicamente para atender las dudas, para atender las consultas. Eh, Marce, una de las principales funciones o cuestiones en cuanto al funcionamiento de cómo es que el INDER trabaja en sus financiamientos es por tema de plazos, ¿verdad? Sabemos que no sé si presenta algún tipo de plazos, si puede decir, ok, presenta, hay una estructura para, ok, cuando yo formulo un proyecto, cuando yo llego a formular un proyecto, ¿cuál es el plazo que yo debo establecer o que se debe establecer o que yo debo tener en cuenta para formular el proyecto? Bueno, en estos momentos de cada proyecto, de cada tipo de formulario que ellos tienen, yo no te lo podría decir porque ya sería alguien que trabaje directamente para ellos. Desde la experiencia que yo tuve en el formulario de la compra de terreno, sí ha sido extenso. Llevamos ya 2 años trabajando, no hemos terminado el proceso y ha sido reuniones, presente tal cosa, este avance. El asesor del INDER te va a guiar en el proceso y el mismo asesor te va a ayudar estableciendo los tiempos, porque ellos dependen de los tiempos institucionales también, que de cuándo se aprueban presupuestos, entonces que el formulario tiene que ingresar antes de tal fecha que se aprueba el presupuesto para el próximo año, por ejemplo, y todas estas fechas las manejan muy bien los asesores. Entonces, el asesor del INDER te va a orientar en todo esto, ¿verdad? Como te digo, nosotros ya llevamos, vamos para 2 años en esto y ahí vamos trabajando. Por eso es una cuestión de paciencia y seguir ahí en la lucha, que ahí vamos, poco a poco se llega. Claro, claro, ¿verdad? La idea presente en este aspecto es lograr establecer esa propuesta y lograr finalizar esa propuesta, ¿verdad? Sabemos que el INDER y, y bueno, nosotros como ente asesora en el aspecto también un poco, estamos vinculando esa información con el propósito de que los emprendedores puedan optar por una ayuda social, ¿verdad? Un desarrollo social en la zona, ¿verdad? Sabemos que específicamente el INDER se encarga, ¿verdad? De lograr optimizar o lograr activar una economía, ¿verdad? A nivel de la región y esa estructura, ¿verdad? Que tiene es con el propósito de que pueda llegar a potenciar los emprendimientos, pueda llegar a potenciar las comunidades, pueda llegar a potenciar una estructura que se necesite o una red como ahora lo vimos en las consultas, ¿verdad? Específicamente en eso. Entonces, eh, seguimos, ¿verdad? Optando por un desarrollo regional basado en una constante, eh, en un constante crecimiento, en un constante, y siendo disruptivos, ¿verdad? Ver cómo la manera de buscar la disrupción en esto, buscar la manera de cómo llegar y desarrollar esto de la mejor manera. Entonces, Marce, algunos comentarios finales, porque ya vamos para un stream Sí, de casi una hora, casi, ok. estamos. Estoy metida en la página del INDER para ver la consulta de don Ricardo. Claro, Si uno se va al puro final de la página, eh, hay un mapa que habla de territorios y seguimos avanzando hacia el final. Vemos que en el puro final de la página llegamos a trámites y servicios. Ahí viene la parte de crédito rural, dotación de tierra, infraestructura rural, gestión y capacitación. Entonces ahí podemos accesar a los diferentes, podemos tener información general, ¿verdad? De ayudas que tienen ahorita. Por ejemplo, accesar a este crédito rural. Ahí en la página del INDER estoy viendo que sí pueden encontrar la información, pero tienen que navegar en la página, e irse como hasta las partes inferiores, ¿verdad? Para aclararle la duda a don Ricardo, porque sí me quedé pensando, yo dije, yo eso lo vi. Entonces, también en la parte de proyectos, él puede llenar la información para mantenerse en contacto. Estoy viendo que ahí en la parte final de proyectos viene cómo mantenerse en contacto y él llena
sus datos y puede enviarles un mensaje inclusive. Ah, ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marce. Don Ricardo González, ahí tienen la consulta, ¿verdad? Es cuestión de investigar un poco en la página del INDER, ¿verdad? Y cuestión un poco de llegar a lo más bajo, ¿verdad? En este aspecto, entonces, de la página, ¿verdad? Marce, un gusto de verdad que puedas compartir este tiempo, este espacio, ¿verdad? De divulgación para, para nosotros es muy importante desde la dirección de CEMED también y también desde toda la plataforma, ¿verdad? Que tiene específicamente CEMED con el propósito de potenciar proyectos, ¿verdad? Entonces, eh, la UNA está totalmente anuente a la participación y don Ricardo dice otra pregunta por acá. Dice Claro. don Ricardo tiene otra pregunta por acá, dice acá, los proyectos sean cuales sean, entonces pasan por dos filtros. El primero técnico, viable financiero, y el otro es por los consejos. Dice así, la pregunta. Bueno, el filtro que tienen los proyectos primero es el asesor, ¿verdad? Que el asesor es el que nos va indicando el camino a seguir. Y luego, depende del tipo de proyecto en el que usted esté trabajando, así es la ruta que ese proyecto tiene que seguir para su aprobación. Hay proyectos que son más sencillos, por ejemplo, si yo produzco queso, como les decía ahora, y quiero ponerme a hacer natilla y lo que necesito es una máquina, no va a llevar el mismo proceso que la compra de un terreno, entonces no va a necesitar ir a presentarse al COSEL o a los diferentes consejos, va a ser más fácil su aprobación. Entonces, depende del tipo de proyecto que en el que yo esté trabajando, ¿verdad, don Ricardo? Don Ricardo, bueno, esa es la respuesta que tiene de la máster Marcela Vargas. Bueno, para ir concluyendo, Marce, entonces sabemos que la finalidad del INDER, y ya lo reiteramos bastantes veces en vivo, ¿verdad? Pero la finalidad del INDER es poder potenciar los emprendimientos, poder Claro. desarrollar esos emprendimientos, poder optar por un financiamiento clave y también como a manera personal, como desde tu expertise también, ¿cómo es que usted diría un consejo específico para este tema del COVID, ¿verdad? Pero no solo para el tema del COVID, sino para el tema ya de llegar y presentar un formulario al INDER y decir, ok, em, voy a hacer esto, ¿cuál es como la ruta que podrías decir o cuál es, podría decir desde tu experiencia, cuál es el propósito de esto específicamente? Bueno, mi principal consejo es que lo sigan intentando, que no se den por vencidos, que toquen puertas, que pregunten, porque a veces a uno le da pena estar preguntando o le explican y uno no entendió, entonces pregunte, averigüe, toque puertas. Es un proceso que le van a pedir que vaya a pedir papeles a otras instituciones, que presente, porque usted tiene que autentificar lo que está indicando en la propuesta, ¿verdad? Entonces, el consejo mío es que tengan paciencia, que pregunten y que todo a su debido tiempo, que no corran y que cuando lean el formulario por primera vez no se espanten, porque muchas veces en las comunidades uno, bueno, a mí cuando me ha tocado trabajar los formularios, yo llego y lo presento y mucha gente se asusta, le tiene miedo, se espanta. No, trabajémosle, entrémosle, mi consejo es ese, o sea, no se espanten, éntrenle. Sí, es curioso porque cuando se ve ese montón de información que se solicita o algo así, ¿verdad? Claro. Como que hay una barrera, ¿verdad? Entonces ya están conscientes de que se necesita, ¿verdad? Tal vez esa fortaleza, tal vez se podría decir, esa persistencia también y esa constante búsqueda de, ¿verdad? Entonces sabemos que esas instituciones están presentes para poder optimizar esto, ¿verdad? Claro. Además, es importante recalcar que ahí están los asesores del INDER, ¿verdad? Para guiarlos en el proceso, para aclararles cualquier consulta. Si uno tiene que preguntar 100 veces, ellos le contestan a uno 200. Son personas muy amables
que le atienden a uno todas las inquietudes que uno tiene, ¿verdad? Entonces, nada más es cuestión de paciencia porque también son seres humanos, ¿verdad? Que muchas veces hace falta personal para atender tantas necesidades de tantas comunidades, pero nada más es cuestión de sacar el tiempo. Bueno, a todos los que nos escucharon, los que nos vieron por Facebook Live, en este caso, este video también está subiendo, va a estar subido a las plataformas de Instagram, digo, de YouTube y de Instagram también, ¿verdad? Estará subiendo por ahí. Y bueno, estaremos, lo más en este aspecto es que estaremos dando el apoyo, el soporte, ¿verdad? Y la académica Marcela también está vinculando el apoyo, el soporte a estos emprendimientos, a estos emprendedores que necesitan de la zona específicamente. Y cómo es que realmente esta reactivación económica se viene dando. Algunos comentarios finales, Marce, que puedas decir. eh, en una palabra, ¿qué podrías decir específicamente con respecto a esta charla? ¿Cómo lo podrías definir? En tres palabras, mejor digámoslo. En tres palabras, ilusión, acompañamiento y fortaleza. Ilusión, acompañamiento y fortaleza. Bueno, ahí lo tienen específicamente. Ilusión, acompañamiento y fortaleza es una de las principales cosas que se necesitan y que también se pueden optimizar o tener, ¿verdad? A la hora de presentar formularios en el INDER. Eh, de mi parte y de nuestra parte, el CEMED está abierto. El CEMED es una institución que está abierta para presentar estos espacios y para presentar también las consultas que se requieran, para presentar las dudas que se requieran, ¿verdad? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como cmd, una.cr, ¿verdad? Nuestro correo electrónico y también nuestra plataforma en Instagram, cmd1, y en Facebook también, ¿verdad? En YouTube también puedes suscribirte a nuestro canal. Y sería un gusto. Marce, ¿algún comentario final? No, de mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad brindada, ¿verdad? Por darme el espacio de compartir un poco lo que he vivido en estos años de trabajar formulando para el INDER. Es importante que las comunidades no se den por vencidas. Estamos en tiempos difíciles, pero de los tiempos difíciles se sacan grandes negocios, grandes oportunidades y grandes ideas. Entonces hay que enfocar siempre todo de la parte positiva, viendo a ver qué aprendemos, qué mejoramos y cómo nos vamos adaptando y mejorando las debilidades que la pandemia nos está mostrando. Un gusto haber compartido con ustedes esta tarde y de corazón espero haberles ayudado en lo posible, ¿verdad? A todos los que nos vieron por acá, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima. Recordarles que aquí está también nuestra agenda, ¿verdad? Presente. Y bueno, muchísimas gracias y que tengan linda tarde. Hasta luego. Hasta luego.